Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del señor embajador de Israel en la República Dominicana, Dani Viral. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias. Para Muchas nosotros es un gracias placer contar con su presencia. El placer es mío. Muchas gracias. Señor embajador, Israel, nueva línea de mando, nuevo gobierno, Sí. tras 12 largos años de el más prolongado de los periodos presidenciales, Benjamín Netanyahu, un veterano de muchos escenarios de la vida política y militar de Israel. Ahora tenemos un nuevo primer ministro como resultado de una alianza casi milagrosa que le puso fin a ese periodo prolongado. Muchos advierten que el último conflicto entre los palestinos, una parte de los palestinos y el Estado de Israel, de alguna manera incidió para que concluyera este largo periodo del ministro Netanyahu. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de eso? ¿Será el final de un ciclo que ya venía persiguiéndose en la clase política israelí, donde se hacían intento tras intento, elecciones tras elecciones, y siempre quedaban increíblemente empatados, ¿no? En una especie de azar increíble? Tenía 2 años casi como primer ministro interino, sí, pero siempre la suerte lo acompañaba. Sí. Esta vez, yo le pregunto, ¿usted piensa que el conflicto con Gaza pudo haber incidido de alguna manera para quebrar la alianza parlamentaria que tenía el primer ministro Netanyahu? No, yo creo que no. Yo no creo, estoy seguro que no. ¿Por qué? El tema de la Franja de Gaza es un tema muy triste, porque los palestinos tienen presidente, Abu Mazen, que es el presidente del pueblo palestino. Él realmente no tiene ningún control en Gaza, en la Franja de Gaza. Él no puede ingresar a Gaza. Gaza controla totalmente desde Irán los grupos de Hamas y parte de los grupos extremistas terroristas que controlan toda Gaza. Ahora, ahí hay lucha interna. Lucha interna, estos dos grupos que cada mes reciben entre 30 hasta 40 millones de dólares en dinero efectivo desde Qatar. Y realmente esta ayuda o este dinero que entra es para ayuda humanitaria. Lo que pasa es que los militares terroristas de Hamas roban esta plata, lo llevan para ellos y el grupo realmente de los simpatizantes de Abu Mazen no reciben nada. Ellos, en vez de invertir en colegios, en hospitales, en esto, ellos invierten en túneles y armas de fuego. Y este lugar no es un tema de este enfrentamiento, lo que tuvimos hace 2, 3 años atrás o 10 años atrás. Y esto también va a continuar. Si un grupo terrorista controla un parte de los territorios de ellos, entonces esto no va a terminar. También en estos días hay un conflicto interno entre Hamas, entre el grupo de Abu Mazen, que es el presidente oficial del pueblo palestino, y él no puede ingresar ahí. O sea, al interior de Gaza hay 2 corrientes, ¿no? Sí. La corriente moderada y la corriente islámica, ¿no? La islámica fanática y del terroristas, porque no, el Islam no habla sobre terrorismo, el Islam no habla sobre esto, pero ellos traduzcan a este sentido y ellos tienen lucha interna, porque también durante el último enfrentamiento que tuvimos ahora, en los otros territorios había incidentes, pero muy pequeños, y con el grupo de Abu Mazen hay que recordar, hay relaciones, no quiero decir bilaterales porque no son bilaterales, pero hay relaciones
Políticas. políticas, hay Hay relaciones comunicación. de seguridad, hay comunicación diaria, no diariamente, cada hora, todo el tiempo. Hay relación Y económica también, ¿no? muy fuerte, en Claro, millones y millones de dólares al mes, claro. millones. Entonces, este es un gran problema interna que ellos, especialmente los militares, los terroristas de Hamas, tratan de transferir hacia Israel. Pero, y sobre el otro parte de su pregunta, mira, somos un país democrático. En democracia a veces hay que pagar precio o hay que hacer algunos... Concesiones. sí, entonces, pero si yo tomo algo, en mi opinión, no solo como diplomático, somos como un israelí que nació en Israel y vivo en Israel y tengo familia. Primera vez en la historia que hay un partido árabe en el gobierno israelí. Ahora mira qué pasa. De un lado tenemos un parte totalmente a la izquierda, tenemos un parte totalmente a la derecha, tenemos un partido árabe que el líder ahora es Mahmoud Abbas, el líder de ellos, y ellos son parte del gobierno israelí, En este momento. como ministros, como viceministros. Entonces, creo que ocurrió algo muy importante y con todo hay que recordar, casi 5 países árabes firmaron acuerdos de paz con Israel en los últimos meses. Tenemos, claro, acuerdos de paz con Egipto, con Jordania. Entonces, no perdemos la fe, tenemos que seguir adelante, tenemos que mirar hacia el futuro, no olvidar el pasado, pero creo que estamos en buen camino, no es fácil. El Medio Oriente es una cancha de juego que, sabes, a veces dicen en Latinoamérica necesita paciencia, ahí mucho más, mucho más. Pero, señor embajador, esta nueva alianza que gobierna a Israel, lógicamente es multiideológica, ¿no? Sí, claro. Está el partido que representa los árabes israelíes, están los rabinos, están los ultraconservadores, en fin, me imagino que será un gobierno muy frágil, ¿no? Tiene 61 diputados, aunque así gobernó Netanyahu durante 12 años también, Sí. con un margen muy pequeño. Pero la pregunta que le formulo, ¿piensa usted que puede haber alguna posibilidad de concertación, de un acuerdo de paz con el pueblo palestino? ¿Piensa usted que podrá haber una fórmula bajo este nuevo espacio de una nueva administración norteamericana, de la intención que tienen inclusive los sectores que inciden en el mundo árabe, como es Rusia, no de formular una salida negociada? ¿Piensa usted que existe la posibilidad de que el mismo Qatar, que es la caja financiera del movimiento Hamas, pueda producirse alguna salida negociada y pueda allí haber un entendimiento sobre la base de un reconocimiento del derecho de Israel a existir y sobre la base de la creación de 2 estados? Mira, ¿O piensa usted sí, que primero tiene que producirse la unidad en el propio Estado palestino? no tenemos que olvidar que hace muchos años atrás Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron la mano en Washington. Y todos recuerden muy bien, Yasser Arafat era el líder de un grupo terrorista de PLO en esta época, que quien pensó, yo como joven nunca yo pensé que con Arafat vamos a hacer un tipo de negocio. Y al final... Pero con Arafat se y al pudo. final, sí, al final firmaron acuerdo en Washington y después los acuerdos de Oslo y todo Llegaron a un 98% de coincidencia, más o menos, ¿no? Sí. Me contaba Simón Pérez en un momento. Sí. A un 98%. Sí, pero al final esto lo que pasó. Después Ariel Sharon, No. Bibi Netanyahu. No, señor embajador, pero pasó algo en ese interregno que hay que admitirlo. Un fanático israelí mató al primer Claro, ministro Rabin lamentablemente, y sí. lógicamente eso provocó una caída en los acuerdos. Si No, no en los acuerdos, si no. no muere
el presidente Rabin, Rabin, sí. posiblemente Sí. con el peso de su liderazgo, con el enorme impacto Claro que de sí. intención de acuerdo que había, yo estoy seguro que el problema hubiese estado resuelto hoy Esto, en más de un 90%. mira, tienes razón, lo que pasó lamentablemente con Yitzhak Rabin, que un fanático israelí judío lo mató, lamentablemente. En un acto increíble. eh, No fue un palestino que lo hizo. no, Siempre pensé que iba a ser un palestino. en un acto increíble de un fanático extremista. Por eso, cuando yo estoy hablando Ya sobre está liberado, creo, extremista, ¿no? no, nunca, ¿No? él va a morir en el cárcel. No, Sí. no. Siempre cuando yo estoy hablando no solo sobre los fanáticos árabes, no, también si hay fanáticos judíos israelíes, ellos también merecen estar en el cárcel, no en otro lugar. No hay lugar en el mundo para fanáticos. Pero ¿qué pasó? Los acuerdos de paz no terminaron en esta época. Pero perdieron impacto, señor embajador. Claro que sí, Mucho perdieron. porque él era un luchador de paz. Claro. Ahora después también Shimon Peres, Ariel Sharon, Bibi Netanyahu, Ehud Barak, todos negociaron con Yasser Arafat y Ehud Olmert, y después también con Abu Mazen, que es el líder del pueblo palestino. Pero ¿qué pasó? Yasser Arafat empezó la primera intifada. Y es algo que es muy difícil de entender, porque la gente me pregunta, ¿ustedes están en guerra con los palestinos? No estamos en guerra. Al contrario, estamos en un acuerdo, pero lamentablemente este acuerdo ahora hay gran influencia de terroristas que controlan el lugar. De otro lado, Abu Mazen siempre dice, yo no quiero negociar con Israel. ¿Con quién quieres negociar? ¿Con quién? Al final tenemos que negociar y todos saben, con guerra no vamos a resolver nada. Nada. No hay lugar para enfrentamiento. Hay lugar para sentar y hablar. Y esto es lo que queremos hacer. Y por eso estamos. Mira, los países árabes que firmaron acuerdos de paz con Israel, Sudán. ¿Quién pensó sobre Sudán? ¿Quién pensó sobre Chad? Ni hablar de Emiratos Árabes, que mira lo que pasa ahora ahí. Estamos en negocios, estamos con turistas. Todos entendieron que es la única manera. Pero, señor embajador, tras la muerte del el primer ministro Rabin, de alguna manera, ¿qué impacto tuvo su muerte para que sufriese una caída Sí. el consenso de Washington que había armado Arafat y Rabin en torno a la solución del conflicto? O sea, ¿por qué tras la muerte de Rabin se produce una decaída entonces en la intención del pueblo palestino? ¿Qué sucedió ahí? Sí, ¿Qué pasó? porque después de había una época muy difícil en nuestra vida en Israel, vida política primero. Okay. Y para nosotros, mira, no te olvides, para nosotros era un shock Me enorme. imagino que sí, ¿no? Enorme, porque siempre en nuestras preparaciones y esto, siempre hablamos que puede ser que un terrorista de afuera puede tratar de matar un líder. Dice, nunca pensamos que alguien que era en el ejército israelí y puede hacer esto. Nuestra concepción de proteger al primer ministro colapsó. Aquí tenemos que decir las cosas como son. No ¿Qué podemos, pasó? ¿Cómo es posible que la seguridad israelí no protegiera a su primer ministro? Mira, Cuando hay una seguridad el primer tan buena. El primer ministro tuvo en esta época otro sistema de seguridad, Más pero abierto. nunca nosotros pensamos que alguien. Mira, Yitzhak Rabin fue a visitar a muchos soldados en el ejército de Israel en diferentes lugares. Claro. ¿Quién pensó un día que un soldado va a matarlo con el arma que él tiene, como que ocurrió en Egipto con Anwar Sadat? Claro. Nosotros no, en nuestro concepto era totalmente diferente. Y lamentablemente este colapsó. Por eso tuvimos que hacer muchos reajustes en nuestros sistemas de seguridad. Claro. Y esto era una falla enorme en nuestra vida. Es un shock que todavía estamos en trauma. Pero
después de mira, nosotros vivimos en Israel. Lamentablemente, de vez en cuando algo ocurre en Israel. Y nosotros tenemos que entender que no podemos parar nuestra vida. No te olvides que a pesar de ese triste, lo que ocurrió con Rabin, tuvimos muchos atentados terroristas en Israel, buses que explotaron, restaurantes, perdimos vida, todo Pero aún así Pero había intención. la vida continúa en Israel. Nosotros no podemos parar nuestra vida. Y de otro lado, nosotros no podemos parar nuestra fe de negociar, porque si quieres hacer paz, tienes que hacer paz con su enemigo, no con su amigo. Claro. Con su amigo estás en paz, pero con su enemigo no. Entonces, por eso yo puedo decirte, mi padre que es sobreviviente del Holocausto, yo hablé con él ahora durante la último enfrentamiento en Gaza, cuando cayeron misiles cerca de nuestra casa, y yo pregunto, papi, ¿dónde está? Estoy en mi cama, no te preocupes. Si los nazis en Alemania no me mataron, también los terroristas de Hamas no van a matarme. Pero él mencionó, ¿sabes qué? Me dijo, hijo, ¿sabes? Yo desde 8 años, él tiene 90, estoy en guerras en el mundo. En Hungría, cuando él vivió, después tenía que escapar, después de escapar de los nazis, después de todo llegó a Israel, la guerra de 48, 56, 67, 73. ¿Qué podemos hacer? Es parte, lamentablemente, pero de otro lado, mira Egipto, mira Jordania, mira a los otros. Es la realidad. La realidad al final es la paz, no la guerra. Pero, embajador, hay un elemento que me llama mucho la atención. La creación de nuevas colonias judías en territorios que se supone que tras la división de 1967 Sí. le corresponden a la parte palestina. ¿Usted no percibe que ese es un elemento que irrita también la posibilidad de un acuerdo de paz y que provoca tensiones permanentes? Porque me quedo observando constantemente, el presidente Netanyahu Sí. creó una inmensidad de nuevas colonias y aquello creaba como un sentimiento de frustración, no solamente en el pueblo palestino, sino también en la comunidad internacional, en los propios Estados Unidos, que en algunos momentos Sí. no se sintieron cómodos. En Francia, en Inglaterra, lo pude ver, en Rusia y en muchas naciones que tienen incidencia en el Medio Oriente. A veces he visto decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Israel ordenando la disolución de muchas de esas colonias, y he visto al propio ejército, la policía israelí teniendo que sacar bajo situaciones muy difíciles a sus propios colonos israelíes, ¿no? Y destruyendo aquello. Sí. ¿Qué sucede con ese proceso? ¿Es una política de Estado o es una política de los propios judíos como tal? ¿Qué pasa ahí? Porque a veces siento como si se le fuese acortando el espacio de convivencia a los palestinos cuando se llegue a firmar un acuerdo de paz definitivo. Sí, mira, ¿Qué lectura usted tiene de esa situación? primero hay que decir que nosotros tenemos el derecho de construir nuestras casas en lo que nosotros llamamos a país de Israel, a Eretz Israel, como dicen en hebreo. Pero claro que hay desacuerdos. Y también cuando empezamos las negociaciones de paz con Egipto, y nosotros tuvimos toda la península de Sinai, en esta época, el primer ministro israelí Menachem Begin y Anwar Sadat decidieron firmar acuerdos de paz. Nosotros decidimos, bueno, devolvemos esta península de Sinai. Esa fue la que se ocupó en el 73, ¿no? 67. 67, correcto. Sí, entonces ya devolvimos también. Claro, no era un territorio israelí. No, también con Jordania, pero era territorio que después de esta guerra nosotros
nosotros tuvimos este territorio y nosotros Ocupado lógicamente militarmente. y nosotros, sí, y nosotros también teníamos todo el derecho de mantener hasta hoy, pero no, queríamos firmar acuerdos de paz y salimos con Jordania igual. Pero lo más importante mencionar, mira qué pasó en la Franja de Gaza, los asentamientos judíos. ¿Quién sacó? Ariel Sharon, que era un luchador de muchos años. Un halcón, digamos. De la defensa de Israel. ¿Y qué pasó con él? En un momento él también entendió que la manera más correcta, honesta y todo es la manera de paz, el camino de paz. Él decidió sacar pueblos judíos de la Franja de Gaza con toda la lucha que mencionaste antes, lucha interna, política que tuvimos en Israel. Pude verlo. Todo esto. ¿Y qué pasó? Los grupos terroristas, en vez de construir fábricas de Nike o zona franca y no sé qué, construyeron bases militares para lanzar misiles contra Israel. Por eso nosotros los israelíes, ¿qué pasó? Cuando el acuerdo con Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firmaron en Washington, tuvimos tanta fe, no puedes imaginar la alegría que tuvimos en Israel. ¡Wow! Terminamos con el terrorismo, no hay más enfrentamientos, vamos a comer hummus en falafel en la Franja de Gaza y todo y lamentablemente esto no ocurrió. Y muchos israelíes que tuvieron fe en paz perdieron. Pero hay que reconocer que no ocurrió, no por los palestinos, ocurrió por un fanático israelí. No. Lo correcto es decir, y yo no voy a escapar de lo que pasó con este fanático israelí. Pero ¿qué pasó? Casi un mes después que Yasser Arafat dio la mano con Yitzhak Rabin en Washington, empezaron la primera intifada. ¿Qué es primera intifada y para qué? No te olvides, ellos construyeron aeropuerto en Dahanía, construyeron puerto marítimo, empezaron, vamos a decir, vida casi normal. Y nosotros pensamos, ya, terminamos con todo, porque él empezó, porque él tenía un tipo de desacuerdo con Israel. Si mañana no estamos, ¿qué? Vamos a tirar uno a otro, vamos a sentar, vamos a hablar y otra vez hablar y 20 veces hablar. Al final vamos a tomar decisiones y soluciones. Él empezó con la intifada. Pero recuérdense que no tenía control completo del pueblo palestino. Recuérdense que la parte de Hamas, la parte de Gaza, él nunca tuvo control de ella. Pero él era el líder. Mira, nosotros podemos hablar con el líder de los palestinos. El líder hoy es Abu Mazen. Nosotros hablamos con Abu Mazen y también con el equipo de Abu Mazen, el departamento de seguridad de él y todo. No hablamos con los líderes de Hamas, pero si él también no tiene ningún control en Gaza, si Yasser Arafat no tuvo ningún control en los otros territorios, esto es lo que pasó. Y lamentablemente es muy triste, porque no sé si tuviste la oportunidad de visitar a este lugar. Yo estuve en Gaza mucho tiempo en mi vida y ahí hay playa, hay lugares que pueden construir, hoteles, turistas podemos cambiar totalmente esta región. Y mira qué pasa ahora. En la Franja de Gaza, ellos viven bajo condiciones muy difíciles, sí, pero en los otros lugares de los territorios, si te vas mañana a visitar Hebrón, Ramallah, todos estos lugares, no puedes imaginar la cantidad de shopping centers, de turistas también que vienen, de hoteles y hay negocios entre Israel y ellos. Sí, lo sé. Entonces, estuve en Ramallah, estuve en Hebrón, lo que ellos necesitan es un líder, ¿ok? Que no tiene miedo y que él puede ingresar a Gaza y puede controlar a su pueblo. Esto es lo que, ahora, no que todo lo que nosotros hacemos es perfecto, claro que no, pero vamos a sentar y negociar, vamos a hablar, no tirar uno a otro. Este es mi mensaje y esto es y te digo otra vez, esto va a ocurrir al final. No hay otra manera en el Medio Oriente. Sabes que en los últimos meses nosotros recibimos señales también de Siria.
que ellos quieren hablar, Siria, quieren hablar con nosotros. También mira qué pasa en Líbano. Nosotros firmamos, a pesar de todo esto lo que ocurrió, y a pesar del control de Irán y Hezbollah que tienen en Líbano. En el sur del Líbano, por lo menos. Nosotros, sí, pero ellos controlan Líbano. ¿Qué es sur de Líbano? Este es Líbano. ¿Por qué la mitad de Líbano pertenece a Irán? ¿Qué es esto? No entiendo. Es como mañana van a decir la mitad de la República Dominicana que pertenece a Haití. No, no. Entonces, ahí ellos controlan. Nosotros firmamos acuerdo con el gobierno de Líbano hace algunos meses en los territorios marítimos. Ahora, esto es algo también, hay que entender, que firmar acuerdo como esto, con Israel, con Líbano, ellos necesitan la aprobación de Hezbollah también. Ellos son muñecas ahí, no hay gobierno en Líbano. Ellos son muñecas. ¿Lo viste que pasó en el puerto marítimo de Beirut? Claro. Que lo que maneja este puerto marítimo es el hermano de Nasrallah. Claro, Entonces, yo estoy tratando de mirar al futuro en manera positiva, no negativa. Porque si estamos de manera negativa, vamos a decir, ¿sabes qué? En 1 año, 2 años vamos a empezar otra vez de nuevamente, otra guerra, otro enfrentamiento, otro esto. Esto no va a terminar en 200 años. ¿Piensa usted que concluida la guerra Sí. civil de Siria, puede en algún momento producirse un acuerdo de paz con Siria? ¿Piensa usted que estaría Israel en capacidad de negociar un acuerdo de paz con Siria sobre la base de entregar las colinas de Golán? También aquí hay que recordar con el padre de Assad, nosotros tuvimos negociaciones muy fuertes en Ginebra durante la época de Clinton, la época de Ehud Barak, y realmente estoy muy cerca de firmar un acuerdo, no de bajar a todo el Golán, pero parte. ¿Quién torpedea al final los acuerdos de paz? Assad. ¿Eh? Assad el padre de Hafez Assad. Pero con él se llegó casi a un acuerdo. Casi, pero al último momento él no quería firmar, pero en esta época Israel dio casi la mitad del Golán en estos acuerdos. Pero ¿qué señor, podemos hacer? Ellos no querían firmar. Señor embajador, Y sabes que hoy, gracias a Dios, que no firmaron. señor embajador, pero los acuerdos de la colina de Golán son territorio sirio. En algún momento se va a tener que producir un acuerdo de paz con Israel y Siria. Yo pienso que si es territorio sirio, deberían devolverlo a cambio de la paz. Okay. Y yo Porque pregunto, es mejor la paz que un conflicto eterno. Y sobre todo, si ese territorio nunca ha pertenecido a Israel, en la composición de Israel, no tiene sentido quedarse con una parte, porque no es propiedad histórica. Es como el Sinaí, no pertenecía a Israel, pertenecía a Egipto. sí, pero sí, hay que recordar, los niños ¿Qué israelíes, visión usted tiene sobre eso? los niños israelíes que vivieron bajo el Golán y antes de la guerra de 67, que casi cada semana tuvieron cohetes y misiles porque el alto de Golán es muy alto y abajo tenemos todos lo que nosotros llamamos en Tiberia, los kibbutzim, los ciudades que viven ahí. Claro. Casi cada semana lanzaron misiles, tac, 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 hasta que empezó la guerra de 67. Como dicen, el bad luck de ellos, que nuestro ejército era más fuerte, y tuvimos, gracias a Dios, de tomar todo el alto de Golán y terminar con esta amenaza. Pero lo que mencionaste, que el Golán también pertenece a Siria, yo estoy preguntando, ok, ¿y por qué Irán está en el Golán? ¿Por qué Irán está en Siria? ¿Por qué hay bases militares de Hezbollah y en Líbano? Y los iraníes que están en Siria, los iraníes tienen misiles en Siria. Pero antes no Entonces, estaba. al momento que ellos van a salir de ahí primero, ellos tienen un país muy lindo en Irán.
Yo no entiendo, y totalmente otro asunto, no vamos a entrar a esto. Irán no es amenaza solo para Israel ahí. Irán está aquí, en Venezuela. Ellos tienen bases militares en Venezuela de terroristas. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer en esta región? Hay que abrir ojos, como yo estoy diciendo, hay que dormir también aquí con un ojo abierto. Pero regresamos al Golán. Nosotros estamos listos y negociamos antes con el padre de Hafez Assad, del padre de él. Claro. Ya no, al final no logramos firmar ni acuerdo ni nada. Pero mira qué pasa ahora. Si me preguntas a mí, en los próximos años no lo veo ninguna solución en Siria. Al contrario, lo veo que ISIS poco a poco otra vez entra a Siria. Lo veo que la guerra civil que ellos tuvieron y lamentablemente más de 1 millón de árabes inocentes de dos lados ya perdieron la vida. Entonces, en el futuro cercano no lo veo ninguna negociación con ellos. Pero tiene que haber una negociación, porque Siria es un estado que de alguna manera se va a recomponer y es un estado fuerte. Y mi lectura es que ese conflicto... Solo al momento que ellos van a decir, nosotros no vamos a dar a los iraníes construir bases militares para lanzar misiles contra Israel. Eso es, hasta que esto va a ocurrir. Eso es un tema de seguridad nacional para Israel, yo lo comprendo. Pero no lo veo que va a ocurrir en el futuro cercano. Bueno, cuando se consolide la paz, cuando el país restaure su dominio sobre su economía, sobre sus ejércitos, cuando se sienta fuerte por sí mismo, seguramente lo va a hacer, porque es imposible eternizar un conflicto durante un siglo. Ojalá. No tiene sentido. Esto exactamente lo que ocurrió con Egipto, es lo que ocurrió con Jordania. Y lo que ocurrió con los demás. Y los demás. ¿Sabes qué? Solo el intercambio comercial que vamos a tener con Emiratos Árabes este año de pandemia y todo, solo en áreas de agricultura, va a superar a $2 billones. Ahora, toda esta región, el Alto de Golán, la Franja de Gaza, todos estos territorios pueden ser un lugar maravilloso históricamente y también en toda esta área de negocio, de agricultura, de todo. Pero, ¿qué podemos hacer? Que ellos entre ellos no están en acuerdo. ¿Y qué pasó con Israel? 73 años, somos uno de los países más avanzados del mundo, económicamente, gracias a Dios, también de la pandemia salimos muy bien, y no que no sufrimos. Claro. Pero ¿sabes qué? Con todo todavía la situación en Israel, te digo algo, hoy en Israel hay 150,000 puestos de trabajo para personas y lamentablemente hay muchos israelíes que todavía reciben plata mensualmente del gobierno por la pandemia y no quieren trabajar, ¿entiendes? Claro. Es también una locura, es otra cosa, pero mira la región, mira en áreas de agricultura, mira en áreas de agua, mira en todo esto. Entonces, ojalá que mis vecinos, ellos tienen que ser igual, pero ellos, el fanatismo, cuando vas a abrir los libros en los colegios en Gaza y dice alguien que no es musulmán o alguien que no tiene nuestra fe, hay que matarlo, ¿ok? En los libros en los colegios de los jóvenes de Israel nunca no hay algo así. Mis nietos nunca escucharon algo en mi casa contra árabes o algo, nunca. También durante esta guerra, cuando mi nieta en hebreo preguntó, abuelo, ¿qué pasó? Explícame un poco, yo expliqué. Evidentemente que hay otros actores en el conflicto árabe-israelí que no aparecían hace 20 años. Hay otra presencia exógena, como es el caso de los iraníes, que ahora juegan un papel determinante en la frontera sur del Líbano y que ahora juegan un papel de mucha incidencia en Siria. Y va a ser peor ahora. Pero no se puede ocultar
no se puede ocultar que mientras más cerca se ha estado de firmar la paz, siempre los radicales dentro de los palestinos o los radicales dentro de los judíos la han boicoteado. Porque primero la boicotearon los radicales palestinos en Gaza, ¿no? Le hicieron un poco la vida imposible al presidente Arafat, yo lo sé. Pero luego también se la boicotearon los radicales de ultraderecha a Rabin, a Pérez, a Netanyahu. Se la boicotearon hasta a Sharon. O sea, los radicales de ambas partes, yo me doy cuenta, de judíos y de árabes, de judíos y de palestinos, han boicoteado la paz. Por encima de los líderes inclusive, porque los líderes llegaron a un momento en que se van a poner de acuerdo. Sin embargo, si no se produce esos actos de provocación de ambos radicales, ya se hubiese firmado la paz. Si se hubiese hecho el acuerdo palestino-israelí, el conflicto con Siria fuera mucho más fácil, usted lo sabe, embajador. Si se hubiese hecho el acuerdo Arafat y el primer ministro asesinado, Rabin, hubiese sido mucho más fácil resolver el conflicto con Siria. Porque esa presión... Puede ser que sí. Usted lo sabe, porque el ambiente no hubiese tenido argumento. Sí. No hubiese habido argumento en el pueblo sirio para una confrontación con el pueblo israelí. El discurso se caía por sí mismo. Más cualquier diferencia fronteriza, cualquier fronteriza de seguridad, bajo la supervisión de Rusia, que usted sabe que juega un papel determinante en Siria, sí, claro, porque quemen su única base militar hacia el Mediterráneo, hubiese sido mucho más fácil. Sin embargo, yo observo que son los radicales de ambas partes los que han bloqueado la paz. Esa es la verdad. No solamente los radicales palestinos, también los radicales judíos. Pues si no matan a Rabin, yo estoy seguro que hoy hubiese habido un acuerdo de paz viable. Y eso es visible. Usted me dirá, sí, pero ya no podemos devolverlo a la vida. Yo sé que no podemos devolverlo. Sí. Se perdió. Y tampoco se cuenta en Palestina con un líder como Arafat. Arafat, como usted dijo, en algún momento llevó a cabo acciones que no eran correctas. Sin embargo, tuvo la grandeza, y para sorpresa de ustedes mismos, como usted me ha dicho, tuvo la grandeza de reconocer que el camino era la concertación. ¿Sí? Y hizo el acuerdo de Casablanca, ¿no? Con el presidente Clinton. Sí. Y aquello parecía una cosa de... Pero algo pasó delirio con él cuando él regresó. Pero ¿qué pasó? Los radicales de él boicotearon el acuerdo. Y los radicales de Israel también lo boicotearon. En ese punto, ambos radicales coincidían en un punto. Tanto lo del primer ministro israelí. Ambos radicales demoraron el proceso. Pero lo paralizaron. Y le quitaron fuerza. Recuerdes que el acuerdo con Jordania era después. Sí, lo sé. Entonces, lo que pasó con Jordania, este acuerdo, sí, gracias a Dios, ya firmamos acuerdos de paz. Tuvo al borde también de romperse, recuérdese. Y también, hace años atrás. Pero tuvo al borde de romperse el acuerdo con Jordania. Cuando se produjo aquel incidente del líder palestino, recuerda que los servicios de inteligencia... Sí, que tratamos de matarlo. Trataron de matar a un líder, sí. El rey, lógicamente, por milímetro no se rompe el acuerdo. Era un momento muy difícil y delicado. Era Netanyahu el primer ministro, ¿no? Netanyahu era primer ministro. Yo conozco muy bien el asunto. Fue un error. Era un momento muy delicado. Sí, lo sé. En esta época, Rey Hussein, el padre de este Hussein, el rey Hussein negoció con Israel y gracias a Dios salimos de este incidente. Sí, pero usted sabe que fue un error de parte y parte, ¿no? Te digo algo. Tratar de eliminar y matar terroristas en mi parte no es error, porque
la intención de ellos es matar a nosotros. Sí, Ahora, pero estaba nosotros en un tenemos que país con un llegar- acuerdo de paz, recuérdese. No, operación era una equivocación de Israel, punto. No Claro. puedo decir otra cosa. Porque no se hizo en coordinación con el rey. Por poco- pero lamentablemente ocurrió. Sí. Pero a pesar de el Hussein sabe que nosotros también evitamos no más de uno o dos, no menos de uno, dos o tres atentados en Jordania contra ellos o contra otros países alrededor. Y esto podemos hablar porque también el jefe de Mossad israelí hace un año dio una entrevista que ahí mencionó que Israel evitó en 2019 más de 50 ataques terroristas en el mundo, en diferentes países, también países donde no tenemos relaciones diplomáticas, porque nuestra inteligencia es buena. Y cuando sabemos que algo va a ocurrir, y no importa si este país es amiga o no amiga, nosotros tratamos de informar. Pero esto era un incidente que lamentablemente cayó mal. Mira, no somos perfectos, a veces hacemos errores, pero tratamos de estudiar de nuestros errores. Y si recuerdes en el pasado, en el tratado que tuvimos en Múnich durante los Juegos Olímpicos, la decisión de Golda Meir, esta época era, estos terroristas van a morir. Y todos ellos ya no están con nosotros hoy. Terroristas hoy es contra Dani Biran. Mañana puede ser contra, no sé a quién, que viene a bailar en Punta Cana. No tenemos ningún espacio para terrorismo, punto. Pero usted me para negociar con árabes, con líderes árabes, claro que sí. Embajador, pero usted me comprende en ese punto. Sí. Llegamos al acuerdo con el presidente Rabin, con el presidente Arafat. Los radicales de ambos, los radicales palestinos y los radicales judíos, coincidían en un punto: abortar la paz. ¿Por qué? Yo lo noto. Porque cuando el presidente palestino viene tras firmar el acuerdo con Rabin, se producen atentados provocadores de autobuses en las calles de Israel. Es verdad. Pero también hay que reconocer que radicales judíos en una plaza, cuando se anuncia el acuerdo de la paz con Palestina, ese día liquidan a su propio primer ministro. O sea, son ambos radicales los que torpedean los acuerdos de paz. Pero había un dicho muy famoso e interesante de Yitzhak Rabin. Sí. Nosotros vamos a luchar contra los terroristas como no hay caminos de paz, y vamos a luchar para la paz como que no hay terroristas. Porque en esta época, cuando tuvimos muchos atentados también en Israel, no solo contra lamentablemente Rabin, también atentados de grupos terroristas contra Israel y todo eso. Yitzhak Rabin sufrió golpes de derechistas israelíes que todo el tiempo se oponían al acuerdo de paz. Él continúa y digo, nosotros no vamos a dejar el camino de paz. El camino de paz es el único camino. Vi un documental hace unos días, tras el 20 aniversario de la muerte de Rabin, donde un periodista israelí precisamente expresaba a Rabin en Washington que había una manifestación de 60.000 personas en Israel en contra del acuerdo de paz que Rabin estaba llevando a cabo. Una manifestación. Y él preguntó, ¿60.000 personas? Dijo, sí, 60.000 personas se están oponiendo en este momento a lo que usted está intentando hacer aquí, en Washington. Y yo me preguntaba, bueno, pero no solamente eran algunos torpedeadores radicales, también era mucha gente que se oponía. Había una parte de la clase política que se oponía, porque una manifestación de 60.000 personas en Tel Aviv es mucha gente, es muy fuerte. O sea, eso le daba un argumento
a los fanáticos, Claro. para sentirse apoyados. Entonces, la tesis mía es que los radicales, insisto, por tercera vez, los radicales palestinos, y que todavía están ahí en Gaza, ¿no? Y los radicales... Pero yo entiendo esto, pero yo quiero preguntar, si nosotros vamos a manejar nuestra vida según el camino de los radicales, vamos a terminar en el mar. Nosotros tenemos que entender que en país democrático, mira, pero hasta hoy ellos han triunfado. No somos Siria. En Siria en 5 minutos pueden terminar, puede ser con estos radicales. Esto es, en un país democrático los radicales también tienen derechos de manifestar, de tratar de hacer cosas, no violencia, contra el gobierno. Y nosotros tenemos que enfrentar esto. Al final, repito, logramos paz. Hay que entender, 10 países árabes están con paz de Israel. Hay embajadas, hay banderas, hay negocios, hay de todo. Señor embajador, estamos en la recta final de este programa Política Exterior, conversando con el embajador de Israel en la República Dominicana. ¿Cuál piensa usted en su lectura? En un minuto, ¿cuál piensa usted en su lectura que será el futuro político de Benjamín Netanyahu en esta circunstancia? Benjamín Netanyahu es un luchador del pueblo israelí de muchos años, y él no va a poner la mano arriba tan fácil. Él está ahora... La mano arriba, o sea, no la se va a mano rendir. arriba dicen así. Él está ahora en un periodo que, en mi opinión, está tratando de hacer todos los esfuerzos de regresar al gobierno y liderar a Israel. Él hizo... ¿Nuevamente? ¿Qué? ¿Nuevamente? Nuevamente, porque él tiene fuerza. Pero después de 12 años. Él tiene fuerza. Benjamín Netanyahu es el político, uno de los políticos más exitosos en Israel. Entonces, él no dio la última palabra todavía. Pero de otro lado, vamos ¿No a ver cree usted que cómo... se venció ese ciclo ya? Mira, en la política exterior nunca, quién sabe. Antes mencionamos sobre la infraestructura de este gobierno. No sé, yo espero que realmente este gobierno seguirá adelante y continuamos con paz, con innovación, con economía, buena economía y todo. ¿Sí? Muy bien. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hemos conversado con el señor embajador de Israel en la República Dominicana. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando.
Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID no es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en un área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo. Y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, ser el centro de eso, es de lo que se trata, ser un hub logístico. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA.
Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana.